y alabanza por tu bondad, por tu gran misericordia para con cada uno de nosotros. Clamamos, Señor, que usted pueda visitar hoy las vidas de cada uno de nosotros y los pueda cambiar cada vez más conforme a su imagen. Oh, glorioso Señor y Salvador, para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros, para que el corazón de Cristo, que usted dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que usted, Señor, es manso y humilde de corazón, y usted quiere que su corazón sea formado en nosotros, Señor. Y aprender a la mansedumbre, aprender la humildad, Señor. Aprender a tener ese corazón, Señor, sensible a las necesidades de los demás. Ese corazón que tenía amor por las almas, pasión por las almas, deseo que almas fuesen salvas para honra y gloria de su santo nombre. Y hoy clamamos, Señor, que usted se glorifique grandemente en este servicio, como se ha glorificado en la oración y en las alabanzas y hoy en la predicación. Glorifíquese, amado Salvador, llenándonos de su gracia y de su gran poder. Porque en el nombre glorioso de Cristo Jesús nos pedimos, en el nombre delante del cual toda rodilla se va a doblar, toda lengua lo confesará, en el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Le damos honra y alabanza por haber mandado a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por los pecados de su pueblo, por los pecados de nosotros, Señor Jesús. Y hoy tenemos este dulce perdón, nuestra sublime gracia. Cuán dulce fue el sonido de tu palabra, de tu voz, Señor, cuando dijiste: Señor amado, ven a mí, pecador. En mí hay perdón, en mí hay salvación, en mí hay restauración. Por eso le damos gracias, Señor, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Lo alabamos y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, en su capítulo 4, a su versículo 9. Vamos a leer un par de versículos, hermanos. Primera de Crónicas 4:9. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, hermanos. Primera de Crónicas 4:9. Hermanos, dice la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Por cierto, el tema es deseando ser bendecido por Dios. Dígalo conmigo, hermanos: deseando ser bendecidos por Dios. Nosotros debemos desear ser bendecidos por Dios, y eso es lo que vamos a estudiar en este estudio bíblico de este viernes en la noche. Y dice aquí, hermanos: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, el versículo 9, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. El versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén, hermanos. Puede sentarse, pero no vaya a cerrar su Biblia. Hoy no vamos a usar las pantallas, pero sí vamos a usar la Biblia. Algunos pasajes bíblicos que Dios ha puesto en mi corazón. Si usted tiene un amigo ahí cerca, ayúdele, ¿verdad, hermanos?, a encontrar el pasaje. Hermanos, yo sé que en la Biblia muchas veces se nos da estas genealogías, ¿verdad? Este récord de nombres, de descendientes. Y aquí estamos viendo la descendencia de Judá. Y es de notar, hermanos, de que aparecen muchos nombres en estos primeros 4 capítulos, pero el Espíritu Santo hace una pausa, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró este pasaje bíblico. El Espíritu Santo hace una pausa, amados hermanos, para hacer una mención especial de este hombre Jabes. Que ahí dice el versículo 9, que su mamá le puso este nombre, Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y Jabes es un juego de palabras que viene significando en el hebreo
dolor, hermanos. Sin lugar a dudas, este fue un parto que le causó mucho dolor, un dolor, si bien duele, ¿verdad? Siempre, como dijo el Señor Jesús, la mujer con dolor da a luz a sus hijos, pero este fue un parto extra doloroso, hermanos. En aquellos tiempos, pues a veces las mujeres hasta perdían sus vidas, ¿verdad, hermanos? En este momento de vida o muerte, cuando venían los hijos a este mundo. Y este joven, hermanos, Jabes, su madre hasta le puso nombre Dolor, hermanos. Como algunas hermanas les ponen Dolores a veces, ¿verdad, hermanos? De nombre. Ahora, hermanos, aunque le causó tanto dolor venir a este mundo, a traer a este joven a este mundo, a su madre, ella no sabía de que él iba a ser más ilustre que todos sus hermanos. Ella no sabía que él iba a ser la diferencia, hermanos. Y ella no sabía que miles de años después nosotros íbamos hoy a estar hablando de lo que este joven hizo, hermanos, de lo que Dios hizo en su vida. Hermanos, él fue más ilustre. La Nueva Versión Internacional traduce eso como que él fue más importante que sus hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice que él fue más honorable que sus hermanos. Otra traducción dice él fue más conocido de entre sus hermanos. Y es que, hermanos, él fue más ilustre que todos sus antepasados, porque él clamó y dice que él invocó a Jehová su Dios, y él anhelaba que el Dios de Israel lo bendijera grandemente, amados hermanos. Y es que nosotros debemos anhelar lo mismo, que Dios bendiga nuestras vidas, que así como José, dice la Biblia, que cuando estaba en la casa de Potifar, la bendición de Jehová estaba ahí. Cuando estaba en la cárcel, ahí estaba la bendición de Dios. Cuando estaba como primer ministro de Egipto, ahí estaba la bendición de Dios. Nosotros debemos ser no solo portadores de la presencia de Dios, pero portadores de la bendición de Dios en donde quiera que nosotros estemos, hermanos. Hermanos, de Hebreos 11:6, que lo decíamos en el ayuno, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Para los más jóvenes, galardonador significa que Él recompensa al que le busca. O sea, Dios nos está diciendo ahí, búscame con fe y búscame porque yo soy recompensador de los que me buscan. El que me busca va a recibir su recompensa. Y como dijo un hermano y yo les comentaba, yo busco a Dios y mi recompensa de buscarlo a Dios es Él, decía este hermano. Mi recompensa de buscar a Dios es su presencia, es su amor, es deleitarme en mi comunión con Él. Pero Dios no se queda solo ahí, hermanos. Él nos da muchas cosas más también. Como estudiábamos hace unos domingos atrás, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán añadidas, amados hermanos. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo hace una pausa ahí, entre medio de todo el listado de nombres de los descendientes de Judá, y nos habla de este Jabes. Hubo algo especial en la vida de él, porque dice el versículo 9, hermanos, el versículo 10, perdón, e invocó Jabes al Dios de Israel. A diferencia de sus antepasados, aquí hubo alguien, hermanos, que comenzó a buscar al Dios Todopoderoso. Y piensen esto por un segundo. Y piensen cada uno de ustedes en sus antepasados, hermanos. Yo, pues, conocí a algunos bisabuelos solamente, hasta ahí, ¿verdad? He escuchado más allá algunas cositas leves, ¿verdad, hermanos? Ya no tengo memoria más de mis antepasados más allá. Pero, hermanos, al pensar en ellos, hasta donde mi mente llega, y al pensar en mi familia, tanto por parte de papá o de mamá, ellos no buscaban al Dios de Israel, hermanos. Ellos no buscaban al Señor Jesucristo. Ellos no, hermanos, escudriñaban las Sagradas Escrituras. No hay testimonio en ninguno de ellos que haya buscado al Dios de Israel. Y no sé usted al pensar hoy en sus familias, hermanos, qué está pensando usted. Pero, hermanos, si usted lee conmigo en Romanos capítulo 3, con ese pensamiento en mente. Romanos capítulo 3, por favor, hermanos. En su versículo 10, cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén. Me ponía a pensar, hermanos, cómo nosotros hemos sido grandemente bendecidos por Dios. Porque su misericordia fue derramada sobre nuestras vidas. Porque la venda fue quitada de nuestros ojos. Porque conocimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tenemos una relación viva con Él. Cuando nosotros no lo buscábamos por su gracia.
Él ha tenido misericordia de nosotros. Él ha abierto nuestros ojos y buscamos hoy al Dios de Israel. Hermanos, tenemos una relación viva con Él. Su Espíritu mora en nosotros. Pónganse a pensar, hermanos, en nuestros antepasados. ¿En cuáles de mis antepasados moró el Espíritu Santo, hermanos? Y yo tener este privilegio que Dios ha dado este tesoro en vasos de barro. Y antes, hermanos, de decir más, quisiera que leyéramos Romanos 3:10. ¿Lo tiene? Y aquí dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y quería leer esto, hermanos, porque cuando yo meditaba en eso y leía el montón de nombres y miraba como Dios hizo algo en Jabes y meditaba en mis antepasados y meditaba, Dios tuvo misericordia de mí, pero rápido el Espíritu Santo me recordó, sí, pero no porque yo haya sido diferente a mis antepasados, no porque en mí hubo un corazón más bueno que ellos, no porque yo quise buscar a Dios, sino por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un regalo que Dios ha dado, hermanos. Miren lo que dice el versículo 18 de Romanos 3. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, quizás nosotros en algún momento caminábamos sin ningún temor de Dios, hermanos. No había ningún temor de Dios. No pensábamos en Dios a la hora de pecar y de ofenderlo. Pero cuando el Espíritu de Dios abrió nuestros ojos, hoy cuando pecamos, que es lo primero que nos duele, hermanos, sino que hemos ofendido al Señor nuestro Dios, a quien le queremos agradar, a quien queremos amar. Así que, hermanos, miren lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa que no éramos dignos de la gloria de Dios. Así que también meditaba en esto. Nosotros pecamos, nos habíamos desviado, nos hicimos inútiles, dice ahí, no buscábamos a Dios. Estábamos destituidos, éramos inmerecedores de la gloria de Dios. Ahora la gloria de Dios, que dice la Biblia que no hay hombre que la vea y viva, que es la luz inaccesible, que Moisés pidió ver la gloria y Dios no se la pudo mostrar porque no iba a haber hombre que iba a ver su gloria y mirar. Nosotros no éramos dignos de poder un día ver la gloria del Señor. Pero el versículo 4 dice que hemos sido justificados. Eso significa que hemos sido declarados justos. Cuando alguien viene a Cristo Jesús a pedir perdón por sus pecados, es declarado justo. Este era un término griego legal, que cuando un pecador, alguien que estaba siendo acusado injustamente, falsamente, se declaraba que era justo, se le decía justificado. Ahora nosotros sí éramos culpables, hermanos, pero el inocente y justo Cristo Jesús llevó nuestros pecados para que nosotros seamos hechos, ¿qué? Justificados delante de Dios. Gratuitamente por su gracia, un don inmerecido. Por eso la iglesia se llama Iglesia Comunidad de Gracia, porque somos una comunidad salvos por gracia inmerecidamente, hermanos. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice que fue mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, redimir, era cuando alguien iba a comprarle la libertad a un esclavo. Digamos que yo tuviera un tío que era esclavo, yo fuera un hombre de dinero y fuera a pagar por su libertad. Nosotros éramos esclavos del pecado, hermanos. Y Cristo Jesús nos libertó por medio de su sangre preciosa y maravillosa. Versículo 25, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación significa que Él llevó el castigo de nuestros pecados, para que Dios ya no esté enojado con nosotros, hermanos. Y creo que habla ahí conmigo Romanos 5:1. Justificados, dice ahí Romanos 5:1, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, así como en Jabes hubo un stop, ¿verdad? Ahí. Y comenzó ahí el Espíritu Santo a hablar de lo que Dios hizo en su vida. Si en nosotros hubiera si salieran los nombres de mis antepasados y llegaran a Roberto Ulises Mancilla, y hay un paro ahí, y le aseguro que el Espíritu Santo dijera todas estas cosas que yo estoy diciendo hoy. Hubo alguien que no buscaba a Dios, hubo alguien que no entendía, hubo alguien que estaba ciego, hubo alguien que no había temor de Dios, hubo alguien que era destituido de la gloria de Dios, pero este hombre fue justificado, pero este hombre Ricardo fue, hermanos, redimido. Pero este hombre, Víctor Ramírez, fue, hermanos,
Cristo llevó la propiciación y el castigo de sus pecados para que la gracia de Dios sea derramada sobre estos hombres pecadores e inmerecedores. Y hoy el hermano Gilberto y nosotros podemos tener paz con Dios. Antes no había paz con Dios, hermanos. No teníamos paz, pero hoy, gracias a Cristo, tenemos paz con Dios. Hermanos, pongan a pensar esto, estamos en paz con Dios. Ya no tiene guerra Dios con nosotros. Porque Cristo ha hecho paz. Y miren lo que dice ahí, por ejemplo, Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, en su tiempo murió por nosotros los impíos, hermanos. Éramos débiles, imposibles de salvarnos a nosotros mismos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y hermanos, otra vez, ¿verdad? Cuando a alguien que es malo le pasan cosas malas, el hombre natural dice que bueno porque se lo merecía, ¿verdad, hermanos? Y aquí dice que tal vez alguno deseara morir, pero por el bueno. ¿Cuánto no más por el malo? Pero el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, hermanos. No había paz entre Dios y nosotros si no fuera por Cristo Jesús. Hermanos, Él fue quien nos reconcilió. Él murió por sus enemigos. Él murió a mano de sus enemigos en la cruz del Calvario. Hermanos, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más reconciliados, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos de la ira de Dios, hermanos. Que en Romanos capítulo 1 dice que viene por toda desobediencia y maldad de los hombres. Hermanos, si hubiera un stop ahí, podríamos ir a Romanos 8, si usted va ahí conmigo. Y si va conmigo al versículo 31. Y podríamos decir, hermanos, si salieran nuestros antepasados y nosotros podemos decir lo que dice ahí, ¿qué pues diremos a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? Desde el capítulo 3, versículo 23 hasta aquí, todo lo que se lee ahí, Pablo dice ante todas estas verdades bíblicas, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? El que no escatimó, no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Hermanos, nadie puede acusar a alguien que ha recibido el perdón de Dios. ¿Quién nos puede condenar? Dice el 34. Cristo es el que murió, pero Él resucitó también, el que además está sentado a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros. Hermanos, es como que usted vaya a una corte y usted vaya ahí, ¿verdad? Y lleve a un abogado que no ha perdido ningún caso, hermanos. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él va, nuestro abogado defensor, porque así lo llama primera de Juan capítulo 2, nuestro abogado Paracletos. Él va, Él intercede y Él pone la cara por nosotros. Él puso su espalda por nosotros. Él puso sus manos por nosotros para recibir el castigo de nuestros pecados. Para, hermanos, que nosotros podamos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para que nosotros podamos decir, ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién me podrá condenar? Si Dios da a su Hijo por mí, ¿cómo no va a dar todas las demás cosas también por mí? Hermanos, el 35, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y Pablo vivió estas cosas. Nosotros no, quizás hemos vivido peligros o espadas. Pero ponga las cosas que usted ha pasado en su vida ahí, hermanos. Cada uno de ustedes. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, todas estas cosas que usted ha pasado. Y hermanos, ni esas cosas lo van a poder separar a usted del amor de Cristo. Miren lo que dice el 37. Antes, en todas las cosas, en todo lo que pasa en este mundo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, ni la muerte misma nos podrá separar del amor que Dios tiene por nosotros, hermanos.
ni la tribulación, ni las cosas de este mundo, ni las persecuciones de esta vida, pero tampoco ni la muerte nos va a separar de su amor. Ni esta vida, hermanos, ni los ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Cristo. Ni lo que está presente en esta vida, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ese paréntesis se hiciera en nuestras vidas, si hubiera generación y generación. Y de repente, hermanos, en nuestras vidas Dios ha hecho esto por su gracia y su bondad y su misericordia, hermanos. Y anhelamos que lo hagan los demás familiares también, ¿verdad? Algunos antepasados míos están vivos, mis abuelos están vivos. Oro, hermanos, casi diariamente, hermanos. Es raro que se me vaya un día a olvidar, se me olvide orar por ellos, por su salvación, hermanos. Los hermanos de la iglesia aquí que tienen sus familiares que no están en Cristo, casi diariamente. Es raro que se me vaya también el orar, hermanos, por la salvación de ellos, porque sabemos que esto es lo más importante al fin y al cabo. Estar en Cristo es lo más importante, es lo que más nos importa, hermanos. La salvación de nuestros seres queridos. Ahora, con eso en mente, Primera de Crónicas 4:10, regresamos allá, hermanos. Espero que no hagas... póngale ahí esta división, ¿verdad, hermanos? Para no perder el pasaje. Con todo lo que Cristo ha hecho en mente por nosotros, nada nos va a separar de su amor, hermanos. Él nos amó tanto, el Señor, que dio su Hijo morir por nosotros. Con eso en mente, sabiendo que Dios dice que Él es galardonador, que Él recompensa a los que le buscan, hermanos, debemos desear ser bendecidos igual que este hombre nosotros. Debemos desear que Dios use nuestras vidas de una manera especial. Debemos perseverar como Jacob cuando él oraba y peleaba con aquel ángel. Yo no te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas. Lucas 18:1 dice el Señor Jesús que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y nos da la ilustración de aquella mujer viuda, ¿verdad? Que venía delante de aquel juez injusto. Y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y el hombre se cansó, esta mujer mucho me viene a molestar, le voy a hacer caso. Y el Señor nos muestra que si aquel hombre es malo, y hemos dicho que nuestro Dios es bueno, que Él es por nosotros, que Él dio a su Hijo por nosotros, que Él nos ama a nosotros. Y que si usted no cree esto, no puede agradarle, porque si usted no cree que Él lo ama, no puede agradarle, hermano. Si usted no cree que Él le va a recompensar por buscarle, no puede agradarlo, dice la Biblia. Debemos de anhelar ser bendecidos por quien nos amó, hermanos, de tal manera. Hermanos, yo meditaba, no sé por qué me acordaba de que a mí no me gusta, de que a mi hija ni le dé dolor de estómago tan siquiera. Ni eso me gusta, hermanos. Buenas noches, ¿verdad? Bueno, creo que fue el lunes que fuimos porque ella le estaba doliendo el estómago, y fuimos al PM Pediatrics que está aquí, ¿verdad, hermanos? Y cuando estaba ahí, ¿verdad? Y que uno no le gusta ni que tenga dolor de estómago a la niña, me ponía a pensar en el amor que tuvo nuestro Padre Celestial en dar a su Hijo Jesucristo por venir a morir por gente que lo rechazábamos, que nos hablaban de Cristo y lo rechazábamos, que éramos cínicos, hermanos, que éramos lo peor. La verdad, mire los hombres como son, como somos. Violadores, estafadores, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, guerras, pleitos, estafando los ricos a los pobres. Y por esta gente miserable y malvada que éramos nosotros los hombres, Cristo, el Hijo de Dios, el santo y puro, glorioso Dios todopoderoso, vino a morir en la cruz del Calvario, hermanos, por nosotros. Ahora nosotros, ante tener tan buen Dios, debemos anhelar ser bendecidos. No cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Vamos a cosechar, ¿verdad? Es como que nuestra hermana Alessandra siembre a un palo de mangos y quiera que de repente, no, ¿verdad? Va a haber un proceso, va a haber que regar eso, va a haber que esperar, pero va a dar fruto, hermanos. Igual nuestra oración se riega con lágrimas muchas veces, hermanos, se riega con sudor a veces en la oración, pero vamos a recibir la respuesta de Dios porque Él es galardonador de los que le buscan. Es que dice Jeremías 29, 11 al 13, si me buscan, si oran, me van a encontrar, si me buscan con todo su corazón.
No hay nadie que no busque con un corazón sincero al Señor que no lo encuentre. Porque los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado Dios no lo despreciará, dice la Biblia. La oración sincera es la que Dios ama, hermanos. Dice que esa oración está en copas de oro que son incienso, un aroma fragante delante del trono celestial, hermanos. Eso es lo que nos dice la Biblia de la oración. Así que debemos anhelar ser usados por Dios, hermanos. Y como iglesia y como ministerio, hermanos, yo me recordaba una vez cuando era más joven, leí un libro que se llama El hombre que Dios usa, y traigo un pequeño párrafo de la primera página del libro y lo traduje, hermanos. Así que está en inglés, pero la traducción es mía, y dice el hermano esto. Es un hermano que se llama Oswald Smith, hermanos, que él quería ser misionero, pero, hermanos, él tenía problemas de salud y por eso la Asociación de Misioneros en Canadá no lo mandó nunca. Entonces, al él no poder ir, plantó una iglesia y, hermanos, en esa iglesia Dios comenzó a llevar jóvenes, y estos jóvenes Dios los va llamando a ser misioneros, hermanos. Y al final de ahí se mandó misionero y se mandó misionero y se mandó misionero. Esta es una historia real, usted la puede buscar. Oswald Smith se llamaba el hombre. Entonces, hermanos, aunque él no pudo ir, ¿verdad, hermanos? Pero sí, Dios, por medio de la iglesia y de la predicación fiel del evangelio de él, llamó a muchos que enviaron después, hermanos. Pero cuando él era joven y cuando él quería darlo todo por Cristo, hermanos, él dice, ya cuando él era viejo, recordando esos tiempos, nunca olvidaré ese periodo de mi vida, dice él, en lo que más que nada quería ser usado por Dios, dice él. Mientras caminaba de un lado al otro en mi pequeña cabaña solitaria entre las montañas, donde él se iba a buscar a Dios, clamé a Dios, dice él, en la agonía de mi alma. Miren la oración que este hombre hacía. Señor, úsame, decía él. Un joven, ¿verdad, hermanos? Señor, úsame. Dice en la agonía de alma, hermanos. Hazme un ganador de almas, decía él. Envíame como un evangelista, porque él quería levantar iglesias, ¿verdad? Y al final no se pudo. Pero él dice, déjame ver un avivamiento, dice él. No dejes que me establezca en un pastorado ordinario y no logre nada, dice él. Tengo una vida para vivir. Yo quiero invertirla para ti. Yo quiero vivir para los hermanos. Permíteme ganar al hombre y la mujer perdidos para el Señor Jesucristo. Y me gusta la conclusión. Deja que tu bendición descanse sobre mi ministerio. Esa oración debe ser la de nosotros como iglesia, hermanos. De que la bendición del Señor descanse sobre nosotros como iglesia, hermanos. Para nuestras familias también. Y me gusta la determinación con la que este joven ora. Él anhelaba ser usado por Dios. Él clamaba que Dios hiciera algo grande en su vida. Y nosotros también. Mire el versículo 10 de 1 de Crónicas 4. Con signos de exclamación. En el hebreo él estaba alzando su voz. Él dice, oh, si me dieras bendición. Él anhelaba ser bendecido, hermanos, por el Señor nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿anhelamos ser bendecidos de esa manera? ¿O estamos cómodos como estamos, hermanos? Porque el Señor no quiere que estemos así, cómodos nosotros. En ninguna área de nuestra vida, hermanos, Él quiere que nosotros anhelemos que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en nuestras vidas, hermanos. El Señor se deleita en bendecir. Y Jabes quería progresar y dice, si ensancharas mi territorio. Él, hermanos, pide también que el Señor lo bendiga en todo lo que es su vida material, su trabajo, en que su presencia, su mano esté con él y en que Dios lo librara de todo mal. Y nosotros, hermanos, podemos orar las mismas cosas también. Y yo quiero que abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 6. Yo sé, hermanos, de que, versículo 17, 1 de Timoteo 6, 17. Yo sé, hermanos, de que el enemigo ha dañado la iglesia grandemente, ¿verdad, hermanos? Todas, hasta nosotros, todos nos ha dañado el enemigo. Porque cuando él levantó el falso evangelio de la prosperidad, nomás se escucha de ser prosperado económicamente, hermanos, ya uno siente algo feo, ¿verdad? Ya uno, por lo que estos hombres malvados
lobos vestidos de oveja han hecho. Pero creo que el apóstol Pablo aquí lo explica tan bien, hermanos. Y uno al leer esto yo cuando leo estos versículos del 17 al 19, ya los hemos leído aquí los martes en iglesia, yo quedo tan satisfecho en mi alma, hermanos. Porque mire lo que dice, lo tenemos, hermanos. 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo, de este mundo en el que vivimos hoy, manda a que no sean altivos en primer lugar. Y vamos a ver al final cómo termina Jabes, hermanos. Pero en primer lugar el Señor nos dice que si Él nos prospera económicamente, no seamos orgullosos, hermanos. Porque el orgullo es un pecado horrible. El orgullo es cuando ya no dependemos de Dios, cuando ya no clamamos a Dios, cuando ya nuestra confianza ya no está en Dios. Cuando ya las posesiones económicas han llenado nuestro corazón y vemos de menos a los demás. Así que dice aquí, por eso hay un salmo o un proverbio, no recuerdo exactamente, que dice: no me des mucho, porque puede hacer que me enaltezca y peque contra ti. No me des tan poco, que pueda hacer que en mi hambre, ¿verdad?, alce mi mano y robe. Sino dame lo suficiente. Y hermanos, por eso es bueno buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay personas que Dios sabe de que no pueden con mucho. Hay otros que sí. Pero miren lo que dice aquí. Pero lo que más nos importa es que nuestro corazón esté cerca de Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El apóstol Pablo, por ejemplo, él no tuvo grandes cosas en este mundo, pero él siempre estaba gozoso y él servía a Dios con todo su corazón. Y al final, hermanos, eso es mucho mejor, hermanos, que tener, ¿verdad?, grandes cosas en este mundo, hermanos. A los ricos, primero, no seamos altivos con lo que Dios nos dé, hermanos. Aquí creo que no vamos a tener ese problema porque la mayoría estamos medio así, ¿verdad? Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas tampoco, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Lo segundo que Pablo dice aquí es, hermanos, porque el problema es de que muchas veces nuestra fe y confianza se pone en el dinero, ¿verdad? Pero el dinero no nos puede comprar la salud, el dinero no nos puede comprar un día más de vida, el dinero tampoco pues compra la felicidad. Así que el dinero es incierto, hermanos, y se va. El otro día estaba dormido, yo eran como las 3 de la mañana con Stephanie. ¿Qué pasó? Le digo yo, y vi que estaban las luces de la ambulancia, ¿verdad? Y cuando volteo a ver así para afuera, ahí tengo las fotos, se las puedo enseñar. La casa del vecino así enfrente estaba en llamas, hermanos, salían las grandes llamas. Se quemó todo lo material, se quemó, hermanos. Gracias a Dios ellos pudieron salir. Uno va al hospital, ¿verdad, hermanos? Aunque tenga seguro, luego vienen los biles, ¿verdad? 1,000 y algo. 2,000 una cirugía, 2,000. Aunque uno tenga seguro, hermanos, y luego a pagar. El dinero es así, ¿verdad, hermanos? Cuesta ganarlo, pero tan fácilmente se va. Por tanto, es incierto, hermanos. Y por eso es la raíz de todos los males en el versículo 10 es el amor al dinero. No podemos amarlo, hermanos. Porque no solo es pasajero, pero es traicionero, hermanos. Y hace un daño grande al corazón del hombre. Por tanto, es necesario, pero nuestra fe debe estar en el Dios vivo. En que yo busco el reino de Dios, Él va a suplir todo lo demás. En que si Él cuida de los pájaros, ¿cuánto no más de nosotros, hombres de poca fe?, dijo la Biblia. Y ahí debe estar mi vida, en una vida de fe y confianza en Dios, de que Él es galardonador de los que le buscan, hermanos. Y dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esa parte es bonita también, ¿verdad, hermanos? Él nos da el dinero, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. Hermano Ricardo, ¿verdad?, tiene ese nuevo carro, hermanos. Andy tiene ese gran carro, ¿verdad, hermanos? Qué bonitos son, ¿verdad, hermanos? Cada uno de nosotros tenemos cosas para que las disfrutemos. En este país, hermanos, también tenemos bendición que otros países no tienen, ¿verdad, hermanos? Que podemos ir a un restaurante. Aquí, ¿qué es lo que uno hace, hermanos? Trata de no comer más para no engordar, porque tenemos abundancia de comer. Aún los que ganen $15 la hora, siempre uno tiene para comer, aunque sea en McDonald's, hermanos, cuando allá en nuestros países no. Y el Señor quiere que todo lo que Él nos dé, lo disfrutemos, hermanos, lo cual es un don que Él da. Y dice el 18, que haga bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Si el Señor nos da, Él quiere que con lo que Él nos da hagamos el bien, hermanos. Y que seamos ricos en buenas obras,
Que seamos dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, echando mano de la vida eterna. Y sabe, hermanos, este hombre Jabes, estaba leyendo yo ahí, si usted lee en Primera de Crónicas capítulo 2, de que hasta una ciudad llevó su nombre después. Dios le ensanchó el territorio, hermanos. Imagínense que como que aquí en vez de Glen Burnie se dijera la ciudad de Víctor. Hermanos, Jabes se llamaba esa ciudad. Dios le ensanchó el territorio. Dios lo bendijo, hermanos, grandemente. Porque él clamó por bendición. Porque su corazón nunca se enfermó. Y vamos a verlo por qué. Porque estudié en la traducción judía quién llegó a ser este hombre. Llegó a ser un hombre de bien, hermano, al final de sus días. Ahora, hermanos, si usted va conmigo al versículo 10, dice: tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Él oró que Dios lo librara del mal. ¿Y qué nos enseñó el Señor Jesús? Que oráramos. ¿Se acuerda? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Nosotros debemos orar que el Señor nos libre del mal, hermanos. Y hay un mal y hay un mundo maligno y Satanás tiene sus trampas y el pecado tiene lleno de mal, pero nosotros podemos orar que nuestro buen pastor nos guarde de todo mal. Así que debemos clamar que Dios nos bendiga, hermanos. Debemos clamar que Dios nos guarde de todo mal. Y debemos clamar, como dice ahí, si tu mano estuviera conmigo. Y esa expresión en el Antiguo Testamento significa que la presencia de Dios estuviera con él. Este hombre, hermanos, clama que la presencia de Dios esté con él. Y Esdras 7:10, ¿se acuerda, hermanos, que dice? Que la mano de Dios estaba con él. Y nos enseña cómo nosotros podemos lograr que la presencia de Dios esté con nosotros. Y dice que Esdras puso su corazón a aprender la Biblia, ponerla por obra y enseñarla a los demás. Hermanos, queremos esta bendición que hemos leído hoy. No solo es orar, pero también es actuar, porque la fe sin obras es muerta, hermanos. Yo debo proponer leer la Biblia. Pero miremos la importancia de leer la Biblia, hermanos. Yo oro de que estas palabras, como la predicación de nuestro hermano Gilberto, no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Que no solo escuchó usted que el martes yo dije esto y no ha pasado nada con la Biblia, y que hoy otra vez digo esto y que no ha vuelto a pasar nada con la Biblia. No, seamos hacedores de la palabra, hermanos. Léala. Dígale a Dios que le ayude a ponerla por obra. Enséñela. Y la bendición y la mano de Dios va a estar con usted. En la tradición judía dice que este Jabes llegó a ser un eminente, oiga esto, hermanos, doctor de la ley. Él fue un maestro del Antiguo Testamento. Dice que se atraía a él gran cantidad de discípulos. En la nación de Israel, este hombre quedó en la historia como un hombre, no solo que hizo esta gran oración, pero que él predicaba la palabra de Dios. Toda la bendición que Dios le dio, al final no lo enfermó, sino que lo llevó a servir a Dios aún más, amados hermanos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y concluyo, hermanos, diciendo estas palabras. Por ejemplo, hermanos, hoy que ha sido culto de jóvenes, los jóvenes deben anhelar que Dios haga cosas grandes en sus vidas, hermanos. Los jóvenes no deben anhelar vivir como en este que había aquí, un montón de nombres. No solo ser otra persona más en el mundo, sino que deben anhelar ser personas que tengan un impacto, hermanos. Impacto en las vidas de los demás. Yo decía, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, vaya, nuestro hermano es mecánico, ¿verdad? El hermano puede hacer un gran impacto en la vida de los demás al ser un mecánico honrado, porque casi solo mecánicos sin vergüenza hay, ¿verdad, hermanos? Y él es honrado en lo que él hace una diferencia en los demás. Él hace lo que debe hacer, él hace una diferencia en los demás. Amados hermanos, cada uno de los jóvenes deben anhelar que Dios haga algo especial en sus vidas, hermanos. Y que Dios los use de una manera especial. Nosotros como papás no debemos de venir a decirles que ellos siempre van a fracasar, hermanos, o que siempre les van a ir mal, o herirlos con palabras, porque, hermanos, los jóvenes, los niños, por ejemplo, las palabras que más les lastiman son las de nosotros los papás, hermanos. Nuestras palabras los pueden sanar el corazón, nuestras palabras los pueden
levantar en el buen sentido de la palabra, o nuestras palabras nos pueden herir también y lastimarlos, hermanos. Me gusta tanto el testimonio de un hijo de un pastor que a mí me gusta escuchar, que él dice que el papá le decía desde que era pequeño: hijo, Dios tiene un plan para ti. Hijo, Dios tiene un plan para ti. Y se lo oraba. Y hermanos, él dice que él creció siempre, desde que era pequeño: Dios tiene un plan para mí. Y él oraba, y él oraba, y él oraba. Cuando él se graduó de high school, hermanos, ya él sabía qué es lo que Dios tenía para él. Y ya él comenzó a caminar en esa dirección. Hoy tiene 60 años. Ya ha desempeñado lo que Dios lo llamó a hacer. Ayer lo hablamos con el hermano Roberto, ¿verdad? De que, hermanos, algunos son hechos para ser mecánicos, otros son hechos para ser enfermeras, otros son hechos para ser doctor, otros son hechos para ser músicos, otros son hechos para ser pastor, pero conforme a lo que Dios nos ha llamado, hermanos, cuán importante es creer que Dios puede hacer algo especial en nuestras vidas y que Él nos puede usar, hermanos, grandemente. Ahora también, ¿verdad, hermanos? Quizás en la Biblia vemos también como hay hombres que ya vinieron como Abraham, ¿verdad, hermanos? Ya de 75 años, hermanos. Ya un hombre de que nada especial había pasado en su vida. Pero él tiene un encuentro con nuestro glorioso Salvador, todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y su vida cambió completamente. Vemos un hombre que se llama Moisés, que estaba fracasado en el desierto, hermanos, trabajando para su suegro, no tenía nada, las ovejas eran de su suegro, de 80 años, hermanos, no había hecho nada con su vida, y ahí aparece el Señor y le dice: Moisés, yo tengo un plan para ti, aún en tu vejez. Y sus últimos 40 años fueron mejor que los 80 que vivió antes, hermanos. En la Biblia tenemos el ejemplo, por ejemplo, de David, que era un pastor de ovejas, que era el menor de 8 hermanos. Hermanos, posiblemente era el que menos iba a recibir herencia, y nadie pensaba que él iba a poder ser el próximo rey de Israel. Pero ahí el Señor dice que él vio su corazón y le agradó su corazón y lo llamó y lo levantó y lo ungió para ser rey sobre todo Israel, hermanos. En la Biblia vemos un hombre como Pedro, que era un pescador nada más. Era un hombre arrebatado, como nos aparece en la Biblia. ¿Usted se imagina cuánta gente vio a Pedro? Y lo comenzaron: ahí hay otro hombre arrebatado, ahí hay un hombre impaciente, ahí hay solo un hombre que es un pescador nada más. Pero cuando el Señor Jesús lo vio, lo llamó y le dijo: Pedro, tú serás un pescador de hombres. El Señor vio algo tan especial en él. Y nadie hablara de Pedro, hermanos, si no fuera por el encuentro personal que él tuvo con Cristo. Así nosotros podemos ser especiales en las manos de Dios, hermanos. El hermano Spurgeon dijo: si tú viviste para traer una persona a los pies de Cristo en toda tu vida no fue en vano, porque salvaste el alma de un pecador del infierno eterno, dijo él. Si usted vivió, hermanos, para interceder por la salvación de las almas, su vida no fue en vano. Si usted sirvió en la iglesia para ayudar que las nuevas personas pudieran sentirse bienvenidas y oraba por ellos y los saludaba, su vida no fue en vano, hermanos. Si usted, hermanos, preparó alabanzas para cantar al Señor con todo su corazón y para bendición de la iglesia, su vida no fue en vano. Si usted fue una persona, como decíamos, del trabajo, que desempeñó su trabajo honradamente para que las personas vieran que Cristo verdaderamente moraba en usted, su vida no fue en vana. Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea comer o beber, lo hagamos para la gloria de Dios. Y si nuestras vidas llevaron a alguien a glorificar a Dios, nuestras vidas no fueron en vano. Así como la de Jabes, ahí hubo una diferencia, ¿verdad? Porque él clamó por bendición, hermanos. Nosotros también debemos hacerlo. Nos ponemos de pie y vamos a orar, hermanos. ¿Qué le parece, hermanos? Oramos para que Dios nos dé bendición también, hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, grandemente. Si usted tiene a sus hijos ahí al lado, hermanos, ¿qué le parece?